Deja ver. Ah, ok, sí. Bueno, buenas noches a todo el grupo. Eh, Vamos a continuar en esta noche tratando temas que tienen que ver con el trabajo, la vocación, la cosmovisión bíblica. Y pensando en la sesión anterior que tuvimos, me vino a la mente de que nosotros debemos trabajar algunas sesiones de introducción a la cosmovisión bíblica para poder tener una perspectiva bíblica de lo que es el trabajo, la vocación y la productividad. Porque hay muchas presuposiciones que vamos a estar utilizando que provienen del entendimiento de la cosmovisión bíblica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer una sesión de introducción a la cosmovisión bíblica. Vamos a estar trabajando unos 45 minutos en ella hasta donde avancemos para luego pasar a las preguntas de comprensión. Es decir, no nos interesa hacer una sesión exponiendo mucho material que los participantes no hayan entendido o no tengamos la oportunidad de reflexionar sobre ello. Es decir, que no necesitamos completar todo el material que tiene esta sesión, sino que en la próxima podemos completar lo que falte. Y si en el transcurso surge alguna pregunta relevante que está limitando el entendimiento de algún tema particular, pues podemos parar y elaborar al respecto. Entonces, para eso yo voy a compartir pantalla para presentar un contenido de introducción a la cosmovisión bíblica. No sé si se... ¿Pueden verlo ahí? Richard. Sí. Muy bien. Entonces, la cosmovisión bíblica, significado e importancia. Así hemos denominado esta sesión. Vamos a hablar la primera parte. Lo primero, las ideas tienen consecuencias, porque las ideas que nosotros albergamos en nuestro corazón producen conductas y esas conductas tienen consecuencias para nuestra vida. Definen el entorno y la secuencia de eventos que vivimos, o sea, la historia de nuestras vidas. O sea que nuestras ideas y nuestras creencias tienen mucho que ver con el destino que vivimos los seres humanos. Hay ideas que son verdades y producen frutos de justicia. Hay ideas que son mentiras, produce injusticia, producen pobreza, producen todo tipo de males cuya procedencia es en sí la mentira. Sobre todo, impiedad en el corazón. Entonces, las ideas que son verdad producen libertad. Las ideas que son mentiras producen esclavitud. Antes de eso, debemos revisar algunos conceptos bíblicos esenciales. ¿Cuál es la meta de la salvación? Podemos verla en 1 Corintios, capítulo 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. La meta de la salvación, la meta de la historia, la meta de la creación, está en la gloria de Dios y su dominio completo, no en la salvación de los seres humanos. Y la prioridad, el bien máximo al que podemos aspirar como seres humanos es ser participantes y
manifestar en nosotros la gloria de Dios. Entonces, la meta de la salvación no se centra en nosotros como criaturas, sino en Dios como el Creador. ¿Cuál es el proceso de esa salvación, redención? Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo que está realizando ahora mismo el Señor Jesucristo es un trabajo de suprimir a todos sus enemigos y neutralizarlos, para entonces se complete la obra de salvación y se realice lo que vimos, y Él entregue al Padre como ofrenda la autoridad que le fue dada para que Dios sea el todo en todos. En otro pasaje nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El proceso de la redención incluye en nuestra época presente el hacer discípulos a todas las naciones. Para eso existimos como pueblo de Dios en el presente. ¿Cuál es nuestro rol? Ser testigos de la salvación del reino de Dios en Jesucristo. La salvación del reino de Dios, no la salvación de la iglesia evangélica ni de la iglesia católica. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el objetivo, esa es la meta. Todo lo que hacemos como creyentes, como seres humanos transformados en este mundo, es para demostrar la presencia del reino de Dios en la persona de Jesucristo. El Señor lo dijo: ¿cuál es nuestro rol? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en Mateo 5 hay una definición de cuál es nuestro rol. Testigos de una realidad que está activa en el mundo. El reino de Dios es una realidad transformadora. Y en este pasaje, el Señor lo ilustra con el concepto de la luz y el concepto de la sal. Bueno, en este caso, la luz. El pasaje en el contexto que se encuentra en la Escritura también hace de que somos la sal de la tierra. Pero la luz del mundo combate las tinieblas de oscuridad, de la mentira. De modo que nosotros, como creyentes, somos portadores de la verdad y debemos encarnar la verdad, exponer la verdad, demostrar la verdad, buscar la verdad en cada campo de la creación. ¿Cuál es la condición suprema de un verdadero discípulo de Cristo? Dedicación total. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En esencia, la condición de discípulo está resumida aquí en esta expresión: una dedicación total. Sin una cosmovisión bíblica, todas las grandes enseñanzas entran por un oído y salen por el otro. No hay perchas intelectuales en la mente del individuo donde colgar estas verdades. Estas no se adhieren, no hacen diferencia. ¿Qué nos está diciendo George Barna en esta cita? Nos está diciendo que sin una cosmovisión bíblica, la situación que se da cuando uno en una casa nueva y los closets de los dormitorios no tienen el tubo
para colgar la ropa. Y por lo tanto, nosotros tenemos que amontonar la ropa en el piso del closet, porque no hay perchas donde colgar la ropa. Cuando queremos ponernos una pieza de ropa, entonces tenemos que remover todo para ver dónde está. No hay dónde ponerlas en orden. Entonces, ¿por qué mucha de la predicación de la palabra, cuando es buena predicación, no hace diferencia en la vida de los oyentes? Porque ellos no tienen, los oyentes, una estructura mental bíblica que les permita tener la perspectiva correcta de esa verdad, cómo aplica en la narrativa bíblica y cómo aplica a la vida real, lo cual produce que la mayoría de los evangélicos tenemos percepciones irreales respecto de la vida porque no tenemos coherencia, no sabemos cómo las verdades bíblicas aplican a las realidades de tiempo, espacio y materia en lo que vivimos. Es decir, vivimos en mundos separados, un mundo espiritual separado del mundo real, una especie de esquizofrenia espiritual. Un ejemplo bíblico del poder de una cosmovisión lo podemos ver en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y llevado al desierto. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavos, una mentalidad pagana, una mentalidad materialista. Ellos tenían que comprender que el reino de Dios, la nación de Israel, como pueblo del pacto, ahora iba a vivir en el contexto de una realidad sobrenatural, no de una realidad natural. El ser guiados en el desierto por la columna de fuego durante la noche, ser protegidos por la nube que los protegía del sol durante el día, ser alimentados con maná, eran realidades sobrenaturales en el contexto del mundo natural del desierto de Arabia. Y eso ellos tenían que comprenderlo, tenían que percibirlo y responder a eso transformando su mente. Y nosotros sabemos lo que pasó. Las presuposiciones básicas de los israelitas no cambiaron y toda esa generación pereció en el desierto. No pudieron sacar de su corazón la mentalidad de paganos y esclavos y percibirse como seres libres ahora bajo el pacto con Dios y teniendo la mezcla de las realidades naturales y sobrenaturales unificadas en un mismo contexto de vida. Es decir, la presencia de Dios y la presencia de los seres humanos unidas en el contexto de la creación presente. Es decir, un entorno no solamente natural, sino también sobrenatural. La cosmovisión de esclavos y paganos que ellos tenían en Egipto no les ayudó, no pudieron sacársela de su corazón y perecieron como consecuencia de ello, porque Dios necesitaba una nación con una cosmovisión bíblica teísta para modelar la realidad de su reino
en la tierra prometida, no una nación de esclavos paganos. El pragmatismo idólatra en la iglesia cristiana también lo vemos. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, la iglesia de Jesucristo en todas las generaciones corre el peligro de pensar que tiene a Dios tan definido que ya no necesita sino extraer bendiciones de Dios, porque Dios es el sirviente de los cristianos. Y eso es un peligro para nuestras realidades como cristianos, como siervos de Cristo, porque el juicio pronunciado aquí por el Señor en el versículo 16, te vomitaré de mi boca, no es un juicio ligero, es una declaración de apostasía, es decir, de repulsión del Señor de aquellos que dicen ser su pueblo, pero en realidad actúan como paganos que no lo conocen a ellos. ¿Cuál es la importancia de la cosmovisión en el diseño de la creación de Dios para los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos tenemos y necesitamos una cosmovisión? Tener una cosmovisión bíblica es un requisito del discipulado cristiano. Debemos recordar que todos los seres humanos tenemos una cosmovisión y por lo tanto la Escritura tiene y define su propia cosmovisión, sus propias presuposiciones, dentro de las cuales los conceptos bíblicos tienen significado y capacidad de ser aplicados. Fuera del contexto de la cosmovisión bíblica, los conceptos bíblicos de pecado, salvación, salvador, Mesías, amor al prójimo, no tienen significado o tienen un significado incorrecto. Dentro de una perspectiva espiritista animista, los conceptos bíblicos se deforman. Dentro de una perspectiva materialista, humanista, secular, los conceptos bíblicos se deforman, porque nosotros interpretamos la Biblia según la cosmovisión que tenemos en el corazón. La Gran Comisión trata sobre el discipulado de las naciones, esto es, la conversión de las cosas que hacen a un grupo de personas ser una nación. Los patrones de pensamiento, las actitudes, las cosmovisiones, el idioma, los hábitos, la conducta. En general, las prácticas que caracterizan su cultura, su sociedad y su economía. En otras palabras, el discipulado de las naciones no es simplemente que la gente profese creer en Cristo e introducirlos en una iglesia para una vida religiosa de iglesia, sino que el discipulado de las naciones implica la transformación de la cultura de las naciones, porque el discipulado de las naciones es la continuación del mandato cultural de Génesis 1, 27 y 28. Es el relanzamiento dentro del contexto del reino de Dios del mandato cultural de Génesis. Eso es lo que los cristianos recuperamos como testimonio o para testimonio al mundo de la presencia del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Dios nos manda a que debemos gobernar las ideas que penetran en nuestro corazón. Y nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso quiere decir que las armas del reino de Dios para avanzar, para testificar el avance y presencia del reino de Dios,
son armas de naturaleza espiritual e intelectuales, porque como dice, derribando argumentos y toda altivez. Quiere decir que son barreras en la mente de las personas que les limitan para entender el mensaje del evangelio y la supremacía de la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Contrarrestando, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y todo pensamiento que no es conforme a Cristo lo exponemos como falsedad, como mentira, no importa de quién provenga. No importa que sea de la computadora, no importa que sea de la televisión y no importa que venga del púlpito de una iglesia. Es interesante analizar que las culturas humanas tienen diferentes niveles. Tienen un nivel visible, sensorial, de conductas, símbolos, rituales. Es decir, lo que percibimos en la sociedad que viven las personas. Pero debajo de esas conductas, símbolos y rituales hay creencias y valores de la cultura. Y debajo está la cosmovisión, las presuposiciones básicas sobre la vida. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza o la creación? ¿Qué es el trabajo? ¿En qué dirección y hacia dónde se dirige la historia humana? Las respuestas a todas esas preguntas definen nuestra cosmovisión. Entonces, la cultura, todas las culturas, la cultura de nuestra nación dominicana tiene un nivel implícito, un nivel explícito y un nivel sensorial. El nivel sensorial es lo que nosotros percibimos con los sentidos, pero hay realidades espirituales y mentales más profundas, y hay por lo menos dos niveles, el de creencias y valores. O sea que cuando hablamos de valores, como se está exhortando a la votación, a elegir autoridades según valores, todavía no se está definiendo, porque con una cosmovisión de tigueraje, con una cosmovisión dominicana de aprovecharse del prójimo, los valores que se sustentan sobre esa mentalidad de tigueraje no son los valores que van a producir las conductas, símbolos y rituales del reino de Dios. Ahora bien, el término cosmovisión no aparece en la escritura como tal, pero tiene su equivalente bíblico. El concepto sí, el término cosmovisión no está, pero el concepto cosmovisión es bíblico y aparece a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y se define por el concepto que la Biblia tiene de lo que llama el corazón. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos está diciendo? El corazón es tan importante en la vida de una persona que toda su vida espiritual, emocional, social, material, emana de esa fuente, de ese centro. Y no está hablando del corazón físico, del órgano que bombea la sangre. Está hablando de un concepto hebreo y griego que identifica el corazón como el centro de algo. El centro controlador de algo es lo que en la escritura define la palabra corazón. Corazón en hebreo significa literalmente el centro, la parte más profunda de algo. Por aplicación, el corazón define la esencia de la persona humana en todos sus aspectos. Es decir, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la persona en su totalidad, su mente, sus sentimientos, su conducta. En el pensamiento hebreo, el corazón es el asiento de la vida intelectual, de la vida afectiva, de la vida volitiva, de la voluntad, de la vida religiosa, de la interacción entre el ser humano y Dios. Por lo tanto,
en las relaciones humanas, conocer el corazón de una persona es conocer a la persona. Proverbios 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al rostro del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que así como en un espejo, la imagen virtual que vemos representa nuestro cuerpo, así el corazón de un ser humano representa a ese ser humano en su totalidad. En el Nuevo Testamento, el corazón es el centro del hombre, lo que Dios cambia, donde está enraizada su vida religiosa y lo que determina su vida moral. Es decir, el mismo sentido tiene el griego del Nuevo Testamento que el hebreo del Antiguo Testamento. Nuestra cosmovisión define nuestros tesoros. Y el Señor es claro cuando nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En otras palabras, la cosmovisión que tengamos en el corazón va a definir nuestro tesoro en nuestra vida. Por los tesoros que cuidamos y evaluamos los evangélicos, se puede ver qué hay en nuestro corazón. En la mayoría, por ejemplo, de los evangélicos de la clase media y media alta, dedican más esfuerzo a la protección de su dinero y de su comodidad y de su vida cómoda que al reino de Dios, en muchos casos. También muchos de la clase baja, creyentes, hacen más esfuerzo demostrando una vida de clase media trepadora socialmente y económicamente que el esfuerzo que le dedican al reino de Dios. Ahí se define qué es lo que está gobernando su corazón, si es el reino de Dios o el reino de este mundo. En Proverbios 23, 6 y 7 hay un contexto interesante para nosotros entender la cosmovisión bíblica. Nos dice como aplicación, como una enseñanza de sabiduría, no comas pan con el avaro o tacaño, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, la persona humana está definida por los pensamientos en su corazón, y eso es lo que los antropólogos y filósofos han descrito como cosmovisión, lo que la escritura define como el corazón, que está formado por las convicciones o los pensamientos que atesoramos profundamente. Eso es el corazón, eso es la cosmovisión. ¿Cómo funcionan las cosmovisiones? ¿Cómo vemos la vida? No vemos imágenes, vemos ideas. Los humanos no vemos imágenes, vemos ideas. Aquí, en esta oportunidad, vamos a bueno, sí, necesito continuar. Quería que alguno de los participantes me pudiera responder qué está mirando en este dibujo. Si alguien puede responderlo. ¿Qué ve en este dibujo? Cuando vayan a responder, traten de prender la cámara, por favor. Recuerden eso. Yo veo 4 flechas hacia adentro y 4 flechas hacia afuera y una X en el medio. Se ven muchas cosas así, un cuadrado. Sí. Ahora, una característica de ese dibujo es que tú no puedes ver
las flechas negras y las flechas blancas al mismo tiempo, sino que tienes que hacer una alternación en tu percepción. ¿Ok? O sea, uno puede ver las flechas negras hacia afuera, las flechas blancas hacia adentro, pero tiene que hacer un switch en la percepción porque el cerebro está estructurado de esa manera. No se ven todas juntas. Cuando tú te concentras en las blancas, se pierden las negras. Y cuando te concentras en la negra, las blancas pasan a ser parte del fondo. Porque hay un orden de percepción. Ya hay una estructura, una metodología como el cerebro procesa información visual. Y aquí, ¿qué ven ustedes? Un triángulo. Ahí yo puedo ver un triángulo. Un triángulo, ¿verdad? Pero un triángulo es una figura geométrica formada por tres lados, o sea, tres líneas. Las líneas no están ahí. ¿Quién está dibujando las líneas de ese triángulo? El cerebro. Es decir, cuando al cerebro se le proporcionan tres vértices, automáticamente dibuja el triángulo debido a nuestra formación y a nuestra educación. Es decir, la información visual que está llegando a través de nuestros ojos no es lo que el cerebro nos está comunicando que está ahí. Porque ahí no hay un triángulo realmente, sino en la mente nuestra hay un triángulo, pero no en ese dibujo. Si miramos este dibujo, este sombrero, ¿cuál de las dimensiones es mayor? ¿El alto o el ancho del sombrero? ¿Cuál se ve que es más grande? ¿Algún participante que nos responda? Se ve como si la parte de arriba fuera más larga, pero luego que tú ves luego que tú ves todo, te das cuenta que es cuadrado. Exacto, porque hay una estructura de percepción en el cerebro de que las líneas verticales tienden a verse de mayor longitud que las líneas horizontales. Eso es una estructura de percepción ya definida en el cerebro humano. Es decir, que nosotros no vemos con los ojos, sino con el cerebro. La información visual no se corresponde con la información que el cerebro nos comunica a nuestra mente. Porque si fuera así, nos hace percibir que ese sombrero es más alto que ancho, pero no es cierto. Se ve más alto que ancho. Esa es una percepción. Sin embargo, la realidad es que las dos dimensiones son iguales. Y aquí, ¿qué pueden percibir ustedes? ¿Qué perciben? ¿Qué ven? Diría que un candelabro. ¿Perdón? Ay. Un candelabro. Y dos caras. ¿Y dos? Y la figura de dos personas. Por el candelabro. Exacto. El ejercicio aquí, el principio, es que son figuras alternativas. Cuando tú ves el candelabro, desaparecen los rostros. Cuando tú te concentras en los rostros, desaparece el candelabro, porque hay una estructura predeterminada de percepción en nuestro cerebro. Observen esta figura y algún participante, dígame, ¿qué observa de extraño? Si observa algo extraño. ¿Observan algo extraño en esa figura o es una figura normal? Sí, que cuando... Perdón. Leo, dile tú. Que cuando miro hacia la punta veo 3 puntas, pero cuando miro hacia atrás solamente veo 2. Ya. O sea, esta es una figura imposible en 3 dimensiones. Existen 2 dimensiones.
pero no puede existir en tres. Está sugiriendo que es un objeto, pero no es un objeto, es un dibujo que nada más existe en 2 dimensiones, pero la sugerencia de que es un objeto de 3 dimensiones es una ilusión falsa. Así como hay ideas que son falsas. Por ejemplo, que el ser humano puede definir para su propio el bien y el mal, para su propio bienestar. Eso es una mentira que se puede expresar de muchas maneras y puede convencer a las personas, pero no puede realizarse, porque los humanos no fuimos creados con esa capacidad. Entonces, la idea de que los humanos podemos definir el bien y el mal como Satanás le propuso a Adán y Eva es similar a la condición de esta figura. Suena e imaginariamente parecería que existe en 3 dimensiones, pero en realidad no puede ser construida. Tú no puedes llevarle a un ebanista para que en madera te prepare ese objeto que está ahí, porque es un dibujo imposible en 3 dimensiones. Entonces, necesitamos un participante que nos lea este párrafo, por favor. Pasillos ocultos y puentes. Pero cuando estaban acabando, de pronto vino una ola destruyendo todo, reduciendo el castillo a un montón de 23 arenas y espumas. Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso, corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. Fíjense que ustedes no leyeron lo que está ahí. Porque si hubiesen leído la imagen de lo que está ahí, lo que está ahí es C1ER70, 214D3B3R4N0. Pero el cerebro organizó los símbolos de letras y números que estaban ahí y pudimos entender una narrativa de un párrafo de unas niñas construyendo castillo de arena. Es decir, el cerebro humano no refleja la realidad visual, sino que la procesa y envía a la mente un contenido que no es exactamente lo que está viendo. Eso queda claro ahí. Por eso, cuando dice reduciendo el castillo a un montón, no dice un montón 23, un montón de arena y espuma. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una presuposición de percepción ya, tiene una plantilla de cómo percibir las imágenes visuales. De la misma forma que en la percepción visual tenemos formatos o plantillas de interpretación predeterminadas en nuestro cerebro para procesar la información que llega a nuestros ojos, interpretamos los eventos de la vida a través de formatos mentales. Son a estos formatos que denominamos las cosmovisiones. Entonces, algunas definiciones de cosmovisión. La cosmovisión es el marco de referencia más amplio de nuestras creencias acerca de las cosas. El marco de referencia, o sea, la plantilla que utilizamos para interpretar la vida es nuestra cosmovisión. Una definición sencilla. Cosmovisión es la forma en que vemos la vida. Son los espejuelos a través de los que vemos la vida. No lo que vemos, sino los espejuelos a través de los que vemos. Una definición más técnica. Cosmovisión es un término técnico que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas, para comprenderlas todas juntas desde un punto de vista o filosofía. Es decir, todas las cosmovisiones tienen un énfasis, tienen una estructura, tienen una plantilla, tienen un punto de referencia que organiza el resto de las presuposiciones de esa cosmovisión. Por eso, la escritura tiene su propia cosmovisión y tiene preeminencia por encima de todas las cosmovisiones, producto de la caída
en las culturas humanas. El discipulado cristiano tiene que penetrar a nivel de la cosmovisión de las personas. Si no, las personas siguen operando desde su cosmovisión pecaminosa y contrarresta el efecto de la palabra de Dios y neutraliza el testimonio y el potencial de transformación del reino de Dios a través de esa persona. La cosmovisión son los patrones o modelos de pensamiento que guardamos en el corazón. En otras palabras, nuestras convicciones. Y la escritura tiene su propio esquema. Cuando el esquema de la escritura no es el que tenemos en el corazón, tenemos entonces una cosmovisión fragmentada, aunque seamos creyentes, discípulos de Cristo. Hay muchos sinónimos que se utilizan para este término de cosmovisión. Modelo mental del mundo, sistema de creencias sagradas, mapa mental del mundo, mentalidad, filosofía, idiosincrasia, paradigma, ideología. Casi todas ellas se usan intercambiables, pero todas se refieren a ese esquema predeterminado con el que los humanos interpretamos las realidades de la vida. Quiero parar aquí para entonces conversemos, preguntas, clarificaciones de lo que ustedes entendieron de lo que yo dije. Preguntas. Cuando pregunte, por favor, ponga su video. Ok, eso mismo les iba a decir. En lo que algunos piensan la pregunta, Luis, ¿usted podría hablar un poquito más acerca de lo que usted mencionó cuando habla del mundo separado o esquizofrenia espiritual? ¿Cómo eso está en contexto hoy día? Bueno, podemos ver un evangélico fiel, devoto de Cristo, que vive el 80% de su tiempo pensando en los cuartos que quiere ganarse y en cómo va a gastar los cuartos que tiene. Es un esquizofrénico. Tiene un sobreénfasis en las realidades naturales y minimiza la realidad del reino de Dios. Eso es un ejemplo. Una persona creyente en Cristo que considera que las personas que son prietas o que tienen color oscuro tienen menor valor social que una persona blanca, rubia y con ojos azules, y a la vez es seguidor de Cristo, tiene una esquizofrenia espiritual adentro. No entiende lo que significa Jesucristo y su reino y la realidad del reino de Dios. Entonces, hasta cierto punto, la mayoría de nosotros, debido a la carencia de la integridad y coherencia que da una cosmovisión bíblica, tenemos estructuras mentales fragmentadas. ¿Alguna otra pregunta, clarificación del contenido que fue expuesto? Pueden hacer las preguntas vía chat o creo que es más conveniente que puedan prender las cámaras si pueden hacerlo por esa vía. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que necesitan que sea clarificado? En lo que ellos piensan, con respecto al pragmatismo, Luis, ¿usted podría definirlo y también dar un ejemplo de cómo esto ha afectado a la iglesia en el día de hoy? Pragmatismo. Bueno, esa palabra no la mencionamos en la clase de hoy, pero... Yo pensé que la había no, pero pragmatismo, lo que significa es ser un pragmático. Lo que significa es validar la verdad por los resultados. Es decir, que si amar al prójimo no te ha dado buen resultado, entonces tú decides no amar al prójimo porque eso no funciona.
un pragmático dice, ah, no, a mí me han engañado demasiado. Cada vez que yo hago algo por alguien, nunca me lo agradecen y la gente son mal agradecidos, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando lo he intentado no me ha funcionado. Entonces quiere decir que eso no funciona. Ese es un esquema de pensar pragmático, que no es lo mismo que ser práctico. La verdad bíblica es práctica porque está alineada a la realidad que nosotros vivimos de la creación. Es decir, la Biblia es la llave para entender la creación en todo su espectro, en todo su marco espiritual, social, material. Entonces, no hay nada más práctico que la sabiduría de la Biblia. Pero la Biblia no es pragmática, porque el amor al prójimo funciona aunque a mí no me haya dado resultado. Entonces, el pragmático siempre está buscando resultado. Por ejemplo, que la enseñanza expositiva de la Biblia, la gente no la entiende o le es difícil, que es mejor hacerle chiste y cuento y contarle historias y no exponer el texto bíblico, porque yo he visto que eso la gente no asimila. No, eso es un pensamiento pragmático. O sea, el pensamiento pragmático quiere validar la verdad y la sabiduría por los resultados. La verdad es la verdad, aunque nosotros no veamos resultados. De hecho, lo que nosotros debemos insistir, porque el origen de la verdad es el origen de todos los resultados que existen. Si hay algún problema, está en nosotros, no en la verdad. Entonces, el pragmatismo lo que hace es que los creyentes y la iglesia estén buscando lo que aparentemente produce resultados, pero no se dan cuenta que esos resultados son el producto de una imaginación o de una concepción que tienen en su corazón, es producto de una cosmovisión que tienen. Entonces, el discipulado cristiano busca transformar nuestras estructuras mentales porque nosotros funcionamos desde nuestro corazón, no desde la conducta. El cristianismo bíblico no se centra en conducta, se centra en pensamiento y afectos que producen una conducta. Cuando nosotros tenemos un cristianismo nada más de afectos y conducta, sin un marco mental, doctrinal, bíblico, somos vulnerables de estar buscando siempre alternativas que lucen, que producen resultados, pero en realidad son imaginarios o inducidos por otra fuente que no es la escritura. Ajá. Luis. Sí. ¿Cómo estás? Hola, bien, Argenis. Pensando en el pragmatismo, hay mucho pensamiento pragmático en la iglesia el día de hoy, porque hemos visto muchas verdades caer encima de culturas, de pensamientos de la persona, y que la verdad bíblica termina siendo de forma equivocada, moldeada por lo que la cultura enseña o por lo, como tú dices, la práctica me ha hecho. A mí me han enseñado y yo he visto que la gente es mala y no se puede perdonar. Entonces, esos pensamientos pragmáticos también se ven hoy día. Y pensaba en el concepto que tú compartías con nosotros de esa pintura, ese cristianismo que cayó en una pintura vieja. Así es. Es decir, que la falta de un discipulado bíblico a nivel de la cosmovisión funciona como una fe que es pintura nueva encima de pintura vieja. Exactamente. Cuando viene el sol, cuando viene el calor, la pintura que se despega es la nueva, no la vieja. Nosotros venimos como dominicanos con una pintura
de tigueraje. Venimos al evangelio y nos convertimos en evangélicos. Pero en la medida que la palabra de Dios no ha penetrado y ha raspado esa pintura vieja y la ha sustituido, cuando nosotros estamos en tensión o en estrés, actuamos desde la pintura vieja del tigueraje, no desde la pintura nueva del evangelio y el reino de Dios. Esa pintura nueva se ve bien por el momento. En el culto el domingo se ve bien, sí. Pero cuando tengo que perdonar a mi hermano, cuando tengo que actuar de cierta forma, sale la pintura vieja. Entonces, claro, cuando estamos hablando de la cosmovisión y la formación de la cosmovisión, por eso es necesario trabajar desde el principio, desde el inicio y moldear nuestro pensamiento a las verdades fundamentales de las Escrituras. por eso, las verdades de las Escrituras tienen que ser aplicadas al nivel de la cosmovisión. Si no son aplicadas al nivel de la cosmovisión, nosotros seguimos operando desde la cosmovisión, pero con un ropaje, con un disfraz, con una máscara de cristianos. Y eso no es intencional, puede ser autoengañado. Hay muchos cristianos que son racistas. Hay muchos cristianos que son avaros y materialistas, que todo es su cuarto y que todo el tiempo están pensando en su dinero, no en el amor al prójimo. Es decir, tienen esa esquizofrenia de la que hablábamos, espiritual, porque su cosmovisión no ha sido transformada por la palabra de Dios, sino sus conductas como evangélicos. Sí, y cuando al final mucha gente lo llama lo de la cosmovisión. Nosotros lo que vemos nosotros lo que podemos ver es conducta, todo lo que vemos es conducta, como tú dices, esta conducta es racista, esta conducta aquí, esto allí, vemos conductas, pero lo que mueve esas conductas, mucha gente le dice, yo soy así porque lo heredé, yo soy así porque lo aprendí, yo soy así por esta forma, pero al final lo que está moviendo esa cultura de pensamiento y es esa cosmovisión, por eso la necesidad de trabajarla es tan importante. Exacto. El discipulado cristiano tiene que operar a nivel de la cosmovisión, si no se queda como la pintura nueva arriba de la pintura vieja. Neutraliza el efecto transformador del reino de Dios en la persona y a través de sus relaciones. ¿Alguna otra pregunta sobre el concepto de cosmovisión? Sí. Una pregunta. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales trabajar? ¿Cuáles tú crees que pueden ser los elementos fundamentales a trabajar a la hora de buscar con intención moldear la cosmovisión, ya sea de un grupo o de una persona? Mediante la palabra de Dios, exponer las mentiras de la cultura de la persona o del grupo, porque las cosmovisiones, al igual que las culturas, son colectivas, son compartidas por grupos de personas. Una cultura es un modo de vivir compartido en comunidad. La manera de pensar de una persona no hace una cultura. Una cultura es colectiva y debajo de la cultura hay una cosmovisión. Entonces la palabra de Dios tiene que ser aplicada para exponer las mentiras en la mente de los oyentes, para que la palabra de Dios funcione como un antivirus en una computadora y desaloje esos archivos mentirosos que la cultura ha sembrado en el corazón de la persona. Y eso produce entonces un carácter diferente en las personas. Creo que había otra participante que tenía. Ajá, Yanko. Sí. Hay algo que a mí me ocurrió. Cuando yo me convertí, yo tenía una data de algunos 10 o 12 años que yo estaba inmerso en la cultura hinduista, en el yoga. Y yo me sabía los Vedas, o sea, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Yo iba a un templo yoga y yo hacía yoga y aquí me conocían incluso cerca de la comunidad. Pero cuando yo me convertí, yo duré un tiempo haciendo yoga
y venía a la iglesia y de repente yo comencé a sentir temor de Dios por lo que yo estaba haciendo y yo no quería ofender a Dios. Y comencé a encontrar en las escrituras verdades, pero inmediatamente yo quería entrar en una práctica de yoga porque yo consideraba que esa era mi costumbre espiritual. Había una confrontación entre lo que era mi temor y lo que era el ofender a Dios y ese conocimiento. Entonces yo decidí poco a poco, con el temor a Dios, ir dejando de lado toda esa práctica y irme nutriendo de la palabra de Dios. Sí, porque Quiero el que usted me yoga, diga, o sea, si el temor de Dios también tiene un juego importante en el trasfondo, por ejemplo, de la transformación del hombre hacia una cosmovisión bíblica. O sea, ¿qué juego tiene el temor? Porque el temor de Dios fue lo que a mí me llevó a yo ir cambiando toda esa cultura y todas esas cosas por lo que era y por lo que es la verdad de la Biblia. bueno, es que la adoración a Dios, el temor a Dios, es el motor del vehículo de la vida cristiana. No tener temor de Dios es como un vehículo que no tiene el motor ahí. ¿De qué sirve? ¿Cómo tú te transportas en un vehículo que no tiene motor? Esa es la esencia. Por lo tanto, toda persona que está en Cristo, al cual Dios ha recibido su arrepentimiento y su fe, le da el Espíritu Santo para que tenga esa capacidad. Entonces, si seguimos la enseñanza de la Escritura nos guía. Son como las luces que están en la pista de aterrizaje nocturna de un avión. Le provee un carril de dónde, cómo aterrizar el avión. Nos guía la palabra de Dios y nos guía a deshacernos de todas las mentiras que nosotros hemos asimilado. Pero ese proceso debe ser intencional y la palabra de Dios provee estructura y guía para que sus verdades penetren hasta ese nivel. Entonces, la reflexión que estamos haciendo esta noche es un nivel de profundidad de aplicación de la palabra de Dios. No puede ser simplemente el nivel intelectual y afectivo. Es más profundo de ahí. Tiene que ir a nivel de las presuposiciones con las que nosotros interpretamos la vida. Ser muy devoto y ser un tacaño es una contradicción. Ser muy devoto y ser un mala gente es una contradicción, es una esquizofrenia espiritual. Ser muy devoto y ser un violento es una esquizofrenia espiritual. Entonces, la palabra de Dios tiene que penetrar hasta esos niveles donde se encuentran las concepciones de violencia, de racismo, de materialismo, donde nosotros estamos. La predicación que no penetra hasta ahí es simplemente un spray que nos echan los domingos en la iglesia. Y cuando salimos, el sudor nos quita ese spray y volvemos a ser los mismos tigres de la calle que nosotros somos, pero con nuestra ropa de evangélico. Pero ¿hasta cuándo dura la ropa de evangélico? Los lunes por la mañana ya nosotros tenemos la ropa de la calle y estamos con la ropa de la calle. Si no hay culto en el medio de la semana, hasta el domingo otra vez. Y entonces volvemos cuando cruzamos la puerta de la iglesia como el hombre araña, que el traje se pone solo. No, eso no es el cristianismo de la Biblia. En el cristianismo de la Biblia, la palabra de Dios penetra hasta el nivel del corazón, o sea, de las convicciones más profundas de la persona. ¿Cómo es posible que nosotros podemos tener como creyentes convicciones dominicanas por encima de las convicciones del reino de Dios? No, ya. Nuestra nacionalidad es el reino de Dios, no la cultura dominicana. Vivimos en la República Dominicana para transformar la cultura dominicana, pero no que la cultura dominicana es nuestro patrón, nuestra plantilla
de vida a nivel del corazón. No, eso es una esquizofrenia. Eso es una enfermedad espiritual profunda. ¿Alguna otra pregunta sobre el concepto de la importancia y el concepto estructural de lo que es una cosmovisión? Que su equivalente bíblico es el corazón, el concepto hebreo y griego del corazón. El concepto bíblico es lo que los antropólogos y filósofos han llamado desde el siglo XVIII la cosmovisión. Y la Biblia tiene su propia cosmovisión. Dile, Pablo. Okay. Hola. Hola. Dariana, mi nombre. No sé si usted me conoce. La esposa de Dariana. Okay. Bueno, yo quiero decir que para mí ha sido una bendición este taller o lo que se ha compartido, porque yo empecé a escucharlo y tal vez no tenía la idea de cuán bendecida iba a ser, porque era algo que se trataba sobre las profesiones, trabajo, y ahora mismo yo soy una esposa y madre de hijos y estoy dedicada a mi casa, no estoy en un ambiente laboral. Pero yo he sido muy bendecida desde la otra reunión con muchas de las cosas que se dijeron, en especial con descubrir esos secretos que el Señor ha puesto en la maternidad, en el matrimonio, y poder yo descubrir eso y ver cómo el Señor quiere que eso transforme mi vida. He sido muy bendecida y he encontrado muchos secretos que el Señor tiene, buscándolo de manera intencional. Y hoy, con lo de la cosmovisión bíblica, pueden venir muchas ideas a mi mente de tal vez de la manera errónea donde nosotros queremos pasar tal vez una cosmovisión a alguien, o y cuál debería de ser la manera correcta. Y yo puedo, como mujer, querer pasar una cosmovisión tal vez a una muchacha joven de la iglesia, y puedo hacerlo de la manera equivocada, tratando de solamente pasar la información. Así es que el Señor ve tal cosa, así es que el Señor ve el poder, muchísimas cosas que pudiera decir, cómo el Señor ve las cosas, pero si yo no estoy viviendo eso, como usted ha dicho, yo solamente estoy pasando información a alguien, y si lo llevo ahora a mi vida como madre, me hace pensar en muchas cosas también, de que si yo no descubro esos secretos que el Señor tiene para mí, lo que el Señor demanda de mí como madre, yo puedo tratar de decirle información a mis hijos para que ellos tengan una cosmovisión bíblica, pero eso no va a servir de nada si yo no vivo esas cosas que yo les quiero pasar a mis hijos. Es más, va a decir mucho más que yo las viva, a que yo les diga a ellos, a que yo haga que ellos se aprendan versos, o que yo le diga verdades de la palabra del Señor si yo no las vivo. Entonces me ha animado mucho, y también quisiera ver cuáles son esas barreras que uno puede tener al momento de querer pasar. ¿Por qué no va a llegar cuando yo le quiero pasar la cosmovisión bíblica a otra persona? ¿Cuáles son esas barreras que uno puede tener como madre o como una persona normal que va a discipular a otra persona? Bien, tú misma lo has dicho al inicio. ¿Cuál es el punto en el discipulado cristiano? Que muchas veces nosotros estamos discipulando desde la perspectiva, siempre nosotros interactuamos desde quienes somos. Es que muchas veces nosotros no somos quienes nos creemos que somos. Es decir, la palabra de Dios no ha hecho un trabajo a nivel del corazón y las otras personas lo perciben intuitivamente. Sí. Entonces, muchas personas tienen un lenguaje piadoso y afectos contradictorios de odio, de rencor, de envidia. Eso se percibe. Es decir, cuando la palabra de Dios penetra a nivel de nuestro corazón, nos transforma en un tipo de persona en el que la palabra de Dios es verdad en nuestra boca. Es como la viuda de Sarepta en aquel pasaje con el profeta Elías, que le dijo: ahora entiendo
que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Entonces uno puede decir, no, pero la palabra de Dios es verdad en sentido ontológico. Sí, pero los humanos captamos el espíritu y el corazón de las personas cuando se comunican. Entonces muchas veces nosotros estamos predicando y la audiencia sabe que la descripción, que ese pasaje no ha actuado en el predicador, que él no es así, que él no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque somos amigos y lo conocemos de todos los días. Entonces lo conoce. Él está exhortándonos y diciéndonos cómo la palabra de Dios, qué significa y cómo se aplica. Y nosotros sabemos que él no es así. De hecho, llega el punto de que el carácter de la persona es tan evidente a través de sus patrones de conducta que cuando nos habla, nosotros sabemos que no nos está hablando conforme a su corazón, porque no es como piensa, no piensa así. ¿Por qué? Porque cuando no está en su rol, con su uniforme y con su careta ministerial, nosotros sabemos de cuál tema habla, nosotros oímos sus pensamientos, nosotros oímos todo su relajo y estamos ahí. ¿Con qué bromea? ¿Cuál chiste hace? En la cultura dominicana, tú quieres conocer a una persona de verdad, ponle atención a los chistes y a los relajos que hace. Y a cómo bromea con las personas. Tú vas a conocer el perfil de su corazón. Hay gente que son racistas y gente que son tacaños. Y eso se capta no cuando están en interacciones formales, sino en las interacciones informales. Entonces, una barrera para nosotros no poder discipular bien es que nosotros no somos quienes no somos los discípulos que estamos queriendo reflejar que somos. Entonces, el primer paso es ser auténtico. Porque si somos auténticos, va a pasar de una manera natural. Lo que nosotros somos se va a transferir a las otras personas, aún sin intentarlo. Ese es el poder que tienen los padres sobre los hijos. Es decir, los hijos tienen antenas de la conducta de sus padres que captan las inconsistencias de nosotros, si nosotros damos cuenta. Entonces, ellos están 24/7 captando los patrones de nosotros como padres. Y nosotros creemos que ellos están captando lo que nosotros les explicamos y lo que nosotros les decimos y lo que nosotros hacemos. No, ellos llenan los espacios en blanco. Y las inconsistencias entre lo que nosotros vivimos y lo que nosotros decimos, ellos la captan perfectamente y eso le va haciendo daño. Por eso hay muchos jóvenes que no quieren saber del evangelio. No es por la posmodernidad y el internet y la ideología de género. Es por la inconsistencia de sus padres evangélicos a través de su proceso formativo en el hogar. Entonces, la solución, ser auténtico. Cuando tú eres auténtico, tú no tienes que preocuparte de ninguna pose. Si tú eres una persona ordenada en tus hábitos, no en apariencia, tú no tienes que preocuparte mucho de que tú vas a parecer desordenado en algún momento. Muy difícil. ¿Por qué? Porque tú eres una persona ordenada. Tú eres así. No que tú quieres lucir ordenado. No sé si me expliqué. O sea, ser auténtico. Esa es la clave. Muy bien. También entiendo, quisiera agregar, no sé si estoy equivocada, porque también ha sido de bendición para mí la parte de que Dios no espera que seamos mediocres. Y siempre lo llevo mucho al punto de la maternidad. Y eso porque eso es lo que ahora mismo el Señor me ha llamado y lo que estoy haciendo. Y yo pudiera pensar como que, bueno, el Señor me ha mandado a que yo le dé comida a mis hijos, a que lo atienda, pero el Señor como cristiana, o sea, yo como cristiana tengo una responsabilidad a no ser mediocre en esa parte, ni a buscar y conocimientos, a buscar todas esas verdades que el Señor, estrategias que el Señor ha dejado para que yo pueda ser una mejor cristiana y no solamente, o sea, ser auténtica, como usted dice, pero también
tener conocimientos bíblicos correctos, porque a veces nosotros pensamos, bueno, yo soy cristiana, pero yo no soy encargada de ninguna cosa, o yo no soy pastora, entonces yo no tengo que estudiar teología. Eso es mucho para mí. Yo tengo que hacer mi devocional y vivir una vida agradable al Señor. Entonces a veces caemos como en esa mediocridad en nuestra vida cristiana o en lo que estemos haciendo en este momento, y puede ser, para mí ha sido de verdad de mucha bendición, porque uno puede ver como que sí, el Señor me ha llamado ahora que sea mamá, pero hay muchas cosas que el Señor ha dejado en eso, en oculto, que tengo que descubrir y que yo tengo que conocer, y que tengo que no solamente buscar en la Biblia lo que es sobre los padres, pero de todo, porque el Señor manda que yo enseñe a mi hijo en cada momento, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando estoy en el camino, cuando ellos están jugando. Entonces, para yo poder hacer eso, yo necesito tener un conocimiento amplio de la palabra del Señor, una cosmovisión correcta para yo poder pasársela a mis hijos. Entonces, yo he sido retada en gran manera y ha sido de mucha bendición la exposición, y le doy muchas gracias por eso. Sí, en general, respecto de ese punto, Dios es excelente. Satanás es mediocre. Así es. Cuando nosotros somos mediocres, no estamos reflejando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no es solamente en el ámbito espiritual, eso es en el ámbito de toda la creación. El libro que Dios ha dejado para que nosotros lo conozcamos se llama creación, no se llama Biblia. La Biblia son los espejuelos para leer ese libro. Esa es una expresión de Calvino. Es decir, la Biblia son los espejuelos con los cuales nosotros debemos leer la creación. El libro que expresa, comunica los grandes atributos de Dios no es la Biblia, es la creación. Y cuando decimos la creación, incluye la realización de la salvación en el tiempo y en el espacio de los seres humanos, la transformación de seres humanos pecadores en nueva criatura. Eso sucede en el marco de tiempo, espacio, materia, relaciones sociales. Entonces, nosotros estamos llamados a descubrir y expresar toda la sabiduría de Dios en su creación, en todos los ámbitos que nos rodean. Entonces, lo más contradictorio que puede haber es un evangélico mediocre. Así es. En términos de su propia persona, formación personal o capacidad profesional. Está negando el reino al que dice pertenecer. El reino de las tinieblas es mediocre. El reino de Dios es la excelencia de la creación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Luis, yo tengo, aprovechando que mi esposa acaba de hacer una pregunta y comentar, tengo una pregunta. Mi esposa y yo estuvimos hablando y hemos sido, pues, nos hemos sorprendido porque entendemos que por mucho tiempo hasta hemos sido engañados. Porque alguien se convierte y tú vas a discipularlo, tú tienes este folletico ya, ¿verdad? Y hablamos de la Trinidad, hablamos de las Escrituras, hablamos del fruto del Espíritu. Tenemos ya un conjunto de temas que se hablan y que tienen base bíblica, pero que simplemente podríamos enfocarnos solamente en darle información al nuevo creyente. Y usted hablaba ahorita del corazón. ¿Cómo yo le hablo a ese centro del hombre? ¿Cómo, cuando él tiene que derribar esos argumentos que se levantan, él tiene que usar su intelecto? Y también hablaba de derribar todas las mentiras. Esos espejuelos, esa cosmovisión, ver diferente por ahí, y que yo simplemente no le pase información y lo convierta a él en espiritual, pero que es un ente que ni siquiera puede comentarte nada político, nada de laboral, nada de trabajo. O sea, yo estoy convirtiendo a un cristiano, le doy la información, estoy cumpliendo con el discipulado que se me ha enseñado, que se me ha establecido
por muchos años, y estoy diciendo que las iglesias, la gran mayoría, tienen ya un folleto, ¿verdad? Con el discipulado para formar ese nuevo cristiano. Entonces ahora yo me siento como que, ven acá, pero es verdad, yo solamente estoy dando, claro, yo dentro de mi discipulado, él me está viendo a mí, hay un testimonio, y como decía mi esposa, que digamos que yo sí lo estoy viviendo, pero ¿hay algún otro tipo de discipulado? Yo sé que tenemos estos recursos con usted y este entrenamiento, pero ¿hay alguna otra plantilla, otro recurso, algo más completo en el que podamos guiarnos y no solamente tener ese instructivo que se nos ha dado por tanto tiempo para simplemente poner la información a la gente y pensar que son espirituales, pero son personas que no, y disculpen la palabra, no razonan para otra cosa? Y no sé si me explico. Entonces, Sí, está, me gustaría está saber. claro. Mira, Sí. el proceso de discipulado tradicional que tú estás describiendo no es más que proselitismo religioso. Eso no es discipulado. Exactamente. Así es lo que todo lo estoy viendo ahora. El discipulado es transferencia de vida. Si tú tienes un negocio que tú empezaste, tú mismo, y tú eras el vendedor, tú mismo. Cuando el negocio crece y tú necesitas contratar un vendedor, ¿qué es lo primero que tú haces? Visitar todos los clientes con él. Claro. Y pasarle tu relación de los clientes a él. Y tú le vas explicando. Es decir, es en tiempo real, no en tiempo virtual. Sí. No va y le explica, mira, fulano, yo lo conocí, es muy buen amigo, que sé yo cuánto, tú le vas dando los detalles. Eso, el discipulado cristiano es relacional eminentemente. Claro. Claro. No es proselitismo religioso. El problema es que nosotros hemos conocido un evangelio que tiene características religiosas. Sin darnos cuenta, hemos caído ahí. Y criticamos a los católicos por religiosos, pero los evangélicos tenemos todos los esquemas de religión, especialmente el concepto de mediadores de los líderes cristianos. Sí. Como que ellos son unos mediadores entre Dios y nosotros. Y la Biblia enseña nada más hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Los líderes y los maestros no son mediadores de nuestra relación con Dios, ni penetran a misterios más profundos que lo que un creyente con la Biblia y el Espíritu Santo puede penetrar. Entonces nosotros tenemos que librarnos de las estructuras religiosas en que el cristianismo evangélico contemporáneo ha caído, incluyendo el discipulado. El discipulado es una transferencia de experiencia de vida y eso presupone que tú tienes esa vivencia y tienes la capacidad para transferirla. Y se transfiere en el entorno social, se transfiere en el contexto de la vida diaria, no en el contexto de un setting religioso, de una reunión para discipulado, donde otra vez podemos ponernos la careta de piadoso cuando nosotros no somos ningún piadoso nada. Entonces, el discípulo en formación se da cuenta de que esta persona está tratando de jugarme un libreto o enseñarme un libreto que no controla su vida. Eso no funciona. Eso es proselitismo religioso. Sí. Muy bien. Gracias. Luis, también decir que si bien es cierto que el discipulado se transfiere de una forma práctica a ese vendedor que tú le vas a traspasar los clientes, cuando tú vas de camino hay una parte conceptual que tú le vas a presentar. Ah, no, claro, claro. Entonces, no es solamente, pensando en el comentario de Darío, no es solamente no tener un folleto para enseñar conceptos importantes y básicos dentro del cristianismo. Es a medida que te paso la clientela, mientras vamos en el camino, te voy explicando la conceptualización de las cosas que se necesitan tener claras. Claro, es que el cristianismo tiene su base intelectual y eso es la palabra de Dios. Pero esa base intelectual por sí misma, sin aplicación al mundo real, se queda como un vapor. Exactamente, que no haya un extremismo. O sea,
no me voy al extremo del solo concepto. Eso es lo que estaba... Sí, pero por otro lado, si el concepto, si tú eres una encarnación del concepto, tú no tienes que tener el folleto, tú eres el folleto. Así es. Cuando tú hablas, tú expresas el folleto. O sea, hay un contenido intelectual, que esté escrito o que no esté escrito, no hace mucha diferencia, porque es que tú lo vas a expresar. Ahora, si tú estás discipulando a alguien y no tiene el folleto en tu mente, tenerlo, o sea, no tiene el folleto en tu corazón, tenerlo físico, no hace ningún beneficio, porque es que no está en tu mente, ese no eres tú. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Otra vez, ser discípulos fieles para poder transferir esa experiencia a otros. Eso es el discipulado, esa transferencia. Y tiene todos los medios. Incluye un contenido intelectual, porque la fe tiene un contenido intelectual, que es la doctrina bíblica. Sin eso, entonces vamos a terminar hablando de pelota, de todas las cuestiones, sin un marco de referencia de discipulado. Al final terminamos socializando y chismeando de las otras gente sin un marco de interpretación. O sea que obviamente se necesita un contenido, pero un contenido más que un contenido dictado. Muy bien, ¿alguna otra aclaración final antes de concluir? Sí, vamos a tener una sola pregunta que le escribieron por chat para concluir. Y la pregunta es, ¿qué es ser mediocre? ¿Qué es mediocre y cuál es un cristiano mediocre según lo que dicen? Ya. Bueno, podemos poner un ejemplo. Tú tienes una bicicleta. Se la llevaste a un mecánico de bicicleta porque tiene un problema en los rayos de la rueda. El mecánico se dio cuenta de que los frenos están malos. Y en vez de decir que los frenos están malos y necesitan ajuste, se limitó a hacer lo que tú le dijiste. Ese es un mecánico mediocre. Es decir, es una persona que desempeña por debajo del estándar esperado. Eso, entonces, esa persona que desempeña por debajo del estándar que corresponde a la situación. Por ejemplo, si es un profesional mediocre como médico, es una persona que no te manda a hacer todos los análisis que debió mandarte a hacer para hacer un buen diagnóstico. Es un policía que no se hace las preguntas suficientes para recabar evidencia de qué fue lo que pasó en la escena del crimen, etcétera. Es un mecánico, es un conductor de vehículo que va a hacer un viaje largo y no chequea todos los sistemas del vehículo. Chequeó si el vehículo tenía aceite, pero se le olvidó el líquido de freno, se le olvidó el hidráulico, no tomó en cuenta el agua del limpiavidrio, etcétera. Ese es un conductor mediocre. Es decir, una persona que no desempeña a la altura de la tarea que está enfrentando. Entonces, un cristiano, aplicándolo al cristianismo, nosotros estamos llamados a testificar las excelentes virtudes y cualidades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que está por debajo de ahí es un desempeño bajo. Y eso, según la medida de fe que nos ha sido dado a cada uno según su capacidad. Pero según su capacidad debe llenarla, no quedarse a medias. Luis. Sí. Un cristiano mediocre es un cristiano que no decide esforzarse y avanzar por decisión propia, que deja las cosas por la mitad. Y no es lo que el Señor nos muestra. Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra con ustedes, la continuará hasta que quede completada y terminada en el día que Cristo vuelva. Entonces,
Dios no deja nada ni por la mitad, ni incompleto. Entonces, un cristiano mediocre sería uno que decide no terminar algo o no esforzarse a hacer algo por decisión propia. Pero hay una amplitud de aplicaciones. Por eso, Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Romanos 12. Cada quien tiene que llenar el desempeño de esa medida de fe. Si la medida de fe que Dios te ha dado es limitada, no importa, tú tienes que llenarla al 100%. Pero al que le ha dado más, Dios está esperando ese desempeño. Entonces, por negligencia, por hábitos pecaminosos no transformados, nosotros podemos reflejar una vida cristiana por debajo de los dones espirituales y naturales que Dios nos ha dado. Eso sería una expresión de mediocridad en el contexto que estamos hablando. Muy bien, yo creo que hemos llegado al final del tiempo de esta noche y esperamos seguir trabajando el tema de la cosmovisión bíblica, porque hemos hablado hoy del concepto de cosmovisión, pero no entramos a las características y definiciones de la cosmovisión de la Biblia en sí, porque debemos hablar de las cosmovisiones aplicadas, cosmovisiones que compiten con la bíblica. La cosmovisión del animismo, el secularismo, son maneras de ver el mundo que compiten y que son enemigas de la cosmovisión de la Biblia. Todo eso tenemos que estudiarlo para poder identificar el mal donde quiera que esté y exponerlo. Y sobre todo, sacarlo de nuestro corazón y llenar nuestro corazón con los principios de verdad de la Escritura que nos dan un entendimiento de la vida, que es lo que estamos llamando la cosmovisión bíblica. Excelente, Luis. Muchas gracias de verdad por su intervención. Ha sido de gran bendición para mí y creo que para todos. Así que te agradecemos y nada, esperamos una próxima con más hambre de llenar la palabra de Dios. Sí, hay mucho contenido para compartir. Argeni, ¿tú puedes terminar orando, por favor? Sí, señor. Vamos a orar. También aprovecho para pedirles que oren por el día de mañana en nuestro país, que es un día que está como el virus, que nosotros no sabemos cómo viene. Nosotros no sabemos qué esperar mañana. Entonces, orar por eso también, recuerden. Pues vamos a orar. Señor y buen Dios, Padre nuestro, gracias, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Señor, por el conocimiento que le has dado a Luis, por el esfuerzo que él ha hecho para compartir con nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí, invitado, que está escuchando, Señor. Te rogamos, Padre, que tu palabra pueda transformar nuestras cosmovisiones y que nosotros podamos vivir a la luz de una cosmovisión bíblica como fundamento de nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo. Te rogamos por nuestro país, Señor, en la situación que tenemos con las elecciones, que todo salga, Señor, conforme a tu voluntad, que no hayan pleitos ni problemas, Señor, y que todo sea algo regular. Mi Dios, te rogamos que tu mano esté controlando todo. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Bye. Gracias, Luis. Muy bien. Gracias.